Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Feliz y bendecido día para todos. Bienvenidos a una nueva clase, un nuevo desafío en este recorrido hacia el conocimiento.
Soy su maestra Scarlett y estaré dándole formal apertura a nuestras 3 asignaturas pautadas para este día. En la clase de lengua española estaremos trabajando el texto instructivo, sus características y tipos, con el propósito de que ustedes identifiquen cuáles tipos de textos instructivos existen, así como también sus características. Hoy, en Ciencias de la Naturaleza, seguimos profundizando sobre las placas tectónicas, donde conoceremos en qué placa tectónica se ubica exactamente la República Dominicana y qué fenómenos pueden ocurrir debido a nuestra ubicación. Y en francés aprenderemos a describir un miembro de tu familia con los adjetivos en plural. Vamos de inmediato con nuestro compromiso de hoy. Y aquí les presento a mis compañeros profesores. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Definitivamente hoy sorprenderé a mis amigos con este plato que les prepararé. Déjame revisar los ingredientes y los pasos para elaborarlo. A ver, 1 libra de macarrones, 1/4 de queso, medio litro de leche, 1 cebolla, media cabeza de ajo, sal y pimienta al gusto. Ok, todo eso lo tengo. Déjame revisar los pasos. Primero, colocar a hervir 1 litro de agua con ajo triturado y sal al gusto. Cuando hierva, echar los macarrones. Pero esto está facilísimo. Existen diversos tipos de instructivos. Uno de ellos es el instructivo de recetas para comidas. Tanto este como todos los tipos de instructivo poseen sus características. Definitivamente, hoy tendremos una clase súper interesante. Así que no te muevas porque ya vamos a iniciar. Saludos estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Soy su maestra Scarlett Rincón y el propósito de hoy es que ustedes identifiquen cuáles tipos de textos instructivos existen, así como sus características. En nuestra clase anterior estuvimos hablando acerca del significado, función y estructura de un texto instructivo. Hoy aprenderás características y tipos, por lo que te invito a que tengas a mano tus útiles escolares para tomar nota de lo más importante que trabajemos. Iniciemos. Pero antes, recordemos un poco lo trabajado en nuestro último encuentro. Aprendimos que los textos instructivos describen o detallan los pasos a seguir para realizar acciones de la vida cotidiana o para desarrollar algún producto, sistema o servicio, y contienen indicaciones para realizar una tarea. Estos tienen como objetivo enseñar al receptor a regular su comportamiento. Lo dirigen, enseñan, ordenan o aconsejan para la realización de determinadas acciones. En relación a sus funciones, el texto instructivo sirve para realizar un proceso, para prevenir daños y peligros probables,
para ordenar los pasos o actividades y para disminuir el tiempo empleado en los procesos. También vimos la estructura del texto instructivo, que consta de la portada, la introducción o indicaciones generales, el cuerpo del instructivo, los materiales necesarios o requerimientos técnicos, normas o recomendaciones de uso, advertencias, mantenimiento y errores. Ya refrescada nuestra memoria, ahora sí continuemos con el desarrollo de nuestra clase. ¿Cuáles características posee un texto instructivo? El texto instructivo se caracteriza por: poseen un formato especial, muestran una lista de indicaciones, presentan el desarrollo de procedimientos compuestos por pasos que deben cumplirse para conseguir un resultado. En algunos casos, la secuencia de pasos es fija y en otros hay varias secuencias alternativas, como en los procesadores de texto. Se utilizan los verbos en modo infinitivo o imperativo. Por ejemplo, prender la computadora o prenda la computadora. O las formas impersonales, se prende la computadora. Se utilizan marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o secuenciar la serie de pasos. El texto va acompañado de imágenes para reforzar o clarificar los pasos a seguir. Estas características nos muestran que estos textos son diferentes a los demás porque poseen un formato especial y organizado. Existen diversos tipos de textos instructivos. Algunos de ellos son los siguientes: instructivos de direcciones. Instructivos de direcciones son aquellos que muestran los pasos para llegar a un lugar o zona determinada. Estas instrucciones son muy específicas e incluyen los nombres de las avenidas y calles. Además, estos instructivos incluyen mapas o diagramas que permiten entender mejor las direcciones. Instructivo o manual de procedimiento. Instructivo o manual de procedimiento son los que suministran la información necesaria para instalar o utilizar un determinado producto. Por estos motivos, son muy utilizados en la instalación de equipos electrónicos. Además, la mayoría de estos manuales están escritos en varios idiomas. También tenemos los instructivos de reglamentos. Instructivos de reglamentos. Estos muestran de una forma ordenada las normas o reglamentos a seguir en una determinada situación o en una institución, como por ejemplo en una escuela. Estos son solo algunos de los tipos de textos instructivos. Para profundizar en torno a sus tipos, presta mucha atención a lo siguiente. Saily, pero ya te has sacado 3 fichas y yo ninguna. Es que tú no conoces las instrucciones del juego. Para tú sacar una ficha, debes tirar los dados y que te salga un 5. Ah, pero las instrucciones del juego son para seguirlas, porque ahorita a ti te salieron 2 dobles consecutivos. Entonces tu ficha más adelantada tú debiste llevarla a tu punto de salida y no lo hiciste. Porque las instrucciones dicen que eso sucede cuando te salen 3 dobles consecutivos. ¿Es que no conoces o no has leído todas las instrucciones? Bueno, solo algunas realmente. Pues yo te las enseño todas ahorita. Vamos a seguir jugando. Tira. Okay, está bien. En la conversación anterior se habló de un tipo de texto instructivo, el cual es el instructivo de reglas para los juegos. Definiendo lo que es un instructivo de reglas para los juegos, podemos decir que son aquellos que muestran las reglas y pasos necesarios para jugar un determinado juego. En estos instructivos, la forma en que son escritos y las imágenes utilizadas dependen de la población a la cual son dirigidos, adultos o niños. Otros tipos son los instructivos clínicos, que son aquellos que dan las pautas de una forma ordenada y esquemática sobre cómo realizar un proceso en el área clínica. Por ejemplo,
cómo llenar la historia clínica de un paciente o cómo tomar las distintas muestras para los análisis en los laboratorios. Y los instructivos de recetas de comidas, que son textos que nos describen los ingredientes y procedimientos para preparar una comida o una bebida. Ya que conoces las características y diversos tipos de los textos instructivos, comprobemos lo aprendido a través del siguiente ejercicio. Esta actividad consiste en que identificarás si es falsa o verdadera cada una de las siguientes afirmaciones que te daré. ¿Están listos? Comencemos. Número 1. En el texto instructivo se utilizan marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o secuenciar la serie de pasos. Te repito. En el texto instructivo se utilizan marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o secuenciar la serie de pasos. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. Muy bien. Número 2. Los instructivos de direcciones son aquellos que muestran los pasos para llegar a un lugar o zona determinada. Los instructivos de direcciones son aquellos que muestran los pasos para llegar a un lugar o zona determinada. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. Excelente. Número 3. Los instructivos clínicos son aquellos que dan las pautas sobre cómo realizar un proceso en el área clínica. Los instructivos clínicos son aquellos que dan las pautas sobre cómo realizar un proceso en el área clínica. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. Si contestaste correctamente, felicitaciones. Recuerda que los textos instructivos pueden ser diversos según su finalidad e intención comunicativa. En este momento, quiero que recuerdes que cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. Por lo tanto, te invito a prestar mucha atención a lo siguiente. ¿Sabes por qué se celebra el Día Internacional del Libro? El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1988 es una celebración internacional promovida por la UNESCO. El 15 de junio de 1989 se inició en varios países y en 2010 la celebración ya había alcanzado más de 100. Se trata de un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes, como Maurice Drone, Vladimir Nabokov, Joseph Platt, Manuel Mejía Gallego y William Wordsworth. El Día Internacional del Libro se creó en honor a estos autores fallecidos. ¿Sabes cuál es la importancia de seguir instrucciones? Cada cosa que hacemos en nuestra vida implica seguir instrucciones para lograr el propósito o fin determinado. Las instrucciones son muy útiles cuando debemos desarrollar actividades o resolver problemas y nos ayudan a lograr el cumplimiento de los objetivos o metas que nos trazamos. Por ello, es muy importante saber seguir instrucciones, pues no hacerlo puede traer consigo malas consecuencias. Cumplir instrucciones ayuda en el mantenimiento de la comunicación y de las relaciones interpersonales. Así que, sin duda alguna, cumplir las normas nos permite ser precisos en lo que realizamos en nuestra vida cotidiana y nos permite, de alguna manera, alcanzar el éxito en cualquier actividad o tarea.
Para aumentar los aprendizajes, selecciona la respuesta correcta en las siguientes cuestiones. Número 1. Estos instructivos incluyen mapas o diagramas que permiten entender mejor las direcciones. Te repito nueva vez. Estos instructivos incluyen mapas o diagramas que permiten entender mejor las direcciones. A. Instructivos clínicos. B. Instructivos de direcciones. O C. Instructivos de manual de procedimiento. ¿Cuál es la respuesta correcta? La opción B. Instructivos de direcciones. Número 2. Son textos que nos describen los ingredientes y procedimientos para preparar algo de comer. Son textos que nos describen los ingredientes y procedimientos para preparar algo de comer. Opción 1. Instructivos clínicos. Opción 2. Instructivos de direcciones. Opción 3. Instructivo de receta de comida. ¿Cuál es la respuesta correcta? Instructivo de receta de comida. Muy bien. Número 3. Muestran de una forma ordenada las normas o reglamentos a seguir en una determinada situación o en una institución. Te repito, muestran de una forma ordenada las normas o reglamentos a seguir en una determinada situación o en una institución. Opción 1. Instructivos de reglamentos. Opción 2. Instructivos de direcciones. Opción 3. Instructivo de receta de comida. ¿Cuál es la respuesta correcta? Instructivos de reglamentos. Espero hayamos coincidido en nuestras respuestas. Hoy hemos llegado al final de la clase, donde estoy segura de que han enriquecido sus conocimientos sobre las características y tipos de textos instructivos. Conocimos las características y los diferentes textos instructivos, para qué sirven y cuál es su intención. Todo esto para que amplíen sus conocimientos, puedan seguir de mejor manera instrucciones, fomenten la lectura y desarrollen la competencia pensamiento lógico, creativo y crítico y la competencia comunicativa. Espero que sigan poniendo en práctica todo lo compartido. Se apoyen en su cuadernillo y sus maestros ante cualquier duda. Con cariño se despide tu profe querida Scarlett Rincón. Muchas bendiciones para todos y todas. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Hola a todos, bienvenidos a Más Artística. En el día de hoy estaremos hablando de la danza. La danza es el lenguaje oculto del alma. Martha Graham.
La danza es una de las expresiones más milenarias que caracterizan a la historia del ser humano. Se trata de la expresión principalmente corporal que acompaña un ritmo. De esta manera, podemos decir que la danza es el lenguaje del cuerpo. Esta disciplina se ejecuta con movimientos de piernas y brazos al compás de la música y nos permite expresar sentimientos o estados anímicos mediante gestos y movimientos armoniosos coordinados. Existieron muchos tipos de bailes y géneros de danza. Generalmente se clasifican en 3 grandes grupos. Tipos de danzas. Danza popular o folclórica. Son las que se basan en transición de la cultura tradicional. Expresan los valores de una cultura en particular y sus elementos contextuales como las características de su ambiente, la tierra, los animales y la vegetación. Entre ellos se puede hallar el merengue, la mangolina, el pri-pri, etc. Las danzas clásicas son productos herederos de tiempos ya muy antiguos, principalmente en el periodo medieval, pero que han sufrido cambios a través del tiempo hasta llegar a nuestros días. Dentro de esta categoría está el ballet, entre otras. Las danzas modernas conllevan todo tipo de identidad social a través de la forma de entender la vida e incluso el vestir. Aparte, surgieron otro tipo de danza como son el hip hop, el popping, el break dance o incluso el rock and roll. Como todas las artes, la danza evolucionó en el tiempo junto con la sociedad humana. En algunos casos, acompañaba actos significativos como son bodas, celebraciones, ritos religiosos, como ocurre hasta el día de hoy. También se desarrolló como espectáculo y entretenimiento, pues convirtiéndose así en una de las llamadas artes escénicas. En ambos casos suele estar acompañada de música, aunque en otras ocasiones se independiza, como es el caso del tap. Con cada sonrisa me enamoro más. Ya lo sé, en muchos lugares me tienen en la mira fija con binoculares, claro que se debe. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí por el día de hoy? Nos vemos en otra entrega de Más Artística. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del minero. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium, le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. El 2 de diciembre de 1562, un terremoto destruyó la ciudad de Santiago de los Caballeros y Concepción de la Vega. El terremoto dejó en ruinas lo que se conoce como la Vega Vieja, la cual estaba ubicada en el lugar conocido hoy como Pueblo Viejo, casi al pie del llamado Santo Cerro. Y Santiago Viejo tenía su asiento en lo que se conoce hoy como el municipio de Jacagua. Para saber por qué la República Dominicana es vulnerable a los terremotos, quédate atento, que lo descubriremos en unos instantes, porque justo ahora inician tus clases de Ciencias de la Naturaleza.
Bienvenidos, mis queridos estudiantes. Reciban un saludo cargado de entusiasmo y energía. Es una bendición contar con su presencia a través de los diferentes medios de comunicación para continuar el conocimiento sobre las ciencias de la naturaleza. Soy Isaura Peralta. Hoy continuamos con la teoría de la tectónica de placas. Recordemos que los científicos que exponen esta teoría aseguran que la corteza no es estática, es dinámica. Que hay placas que se mueven sobre el manto terrestre y causan fenómenos geológicos. Basados en esta teoría, conoceremos algunas de las placas tectónicas mayores distribuidas en los 5 continentes, así como algunos de los fenómenos que se producen debido a sus movimientos. Pero antes, revisemos los apuntes de la clase anterior. En esta clase trabajamos el origen de la teoría de tectónica de placas y los tipos de movimientos que realizan dichas placas. ¿Te parecen familiar los nombres de estos dos científicos? Alfred Wegener y Harry Hammond Hess. Tal vez es porque en la pasada clase decía que la teoría de tectónica de placas se divide en 2 partes. La teoría de la deriva continental en 1910, acreditada al meteorólogo alemán Alfred Wegener, y la expansión de fondos oceánicos, propuesta por Harry Hammond Hess en el 1962. ¿Y qué es la tectónica de placas? Es una teoría basada en un sencillo modelo de la Tierra que expone que la litosfera se encuentra fragmentada, formando un mosaico de piezas de diversos tamaños llamados placas, que se mueven constantemente sobre una capa de rocas calientes y flexibles llamada astenosfera, es decir, la capa superior del manto terrestre. Según la teoría, las placas encajan entre sí como las piezas de un rompecabezas y pueden variar en grosor según su composición, ya sea de corteza oceánica, continental o mixta. Recordemos cuáles fueron los movimientos que hicimos con nuestras manos para entender mejor el deslizamiento de las placas tectónicas. Practiquemos. Para simular una subducción, mantén una mano sobre la otra. Coloca la mano izquierda en un ángulo recto a la mano derecha. Coloca el pulgar de la mano derecha debajo de la mano izquierda. Debe de haber una trinchera de aproximadamente 1 pulgada entre la mano derecha y la mano izquierda. Comienza a deslizar la mano izquierda por debajo de la mano derecha. Y así vas a simular un movimiento de subducción. En los movimientos de transformación o laterales, una placa se desliza o presiona contra otra. Para simular el fondo oceánico, junta tus manos con tus pulgares por debajo de tus dedos índice. Tus manos representan las placas que divergen y los pulgares representan el magma. Mientras el magma empuja hacia arriba, las placas se separan. Mueve tus pulgares hacia arriba y deja que tus manos se separen. Bien, para seguir aprendiendo de esta teoría, te cuento que
La tectónica de placas no es la obra de dos científicos. Es el resultado de decenas de investigaciones científicas de relevancia imprescindible para llegar a la conclusión de que la corteza es dinámica, o sea, que tiene movimiento, y esto ocasiona algunos fenómenos de origen geológico. Algunos de los científicos que realizaron sus aportes a la teoría fueron Arthur Holmes, Maurice Ewing, Robert Diet, Bruce Hison, Harry Hammond Hess, Mary Tharp, John Tuso Wilson, Xavier Le Pichon, entre otros. ¿Qué te parece si lees acerca de los aportes de estos científicos a la teoría de tectónica de placas? Te aseguro que te sorprenderá y te entusiasmará conocer a estos científicos. En la pasada clase te dije que dibujaras en un globo terráqueo las placas tectónicas mayores. Te haré una pregunta. ¿Cuántas placas tectónicas mayores te dije que existen? Ah, ¿que dibujaste 15 placas tectónicas mayores? Exacto. Son unas 15 placas tectónicas mayores de gran extensión. Te refresco la memoria. Las 15 placas tectónicas mayores son placa africana, placa antártica, placa arábica, placa australiana, placa del Caribe, placa de Cocos, placa euroasiática, placa filipina, placa india, placa Juan de Fuca, placa de Nazca, placa norteamericana, placa del Pacífico, placa de Escocia y placa sudamericana. Te invito a conocer algunas de ellas con más detalle. Presta atención. La placa africana es una placa tectónica continental que cubre el continente africano. Uno de los fenómenos más importantes relacionados a la placa es el Gran Valle del Rift en África Oriental. Es una de las regiones geológicas más famosas sobre la Tierra. El valle es una gran fractura geológica cuya extensión total es de 4.830 kilómetros. Como podemos observar, la placa africana tiene movimientos divergentes. Otra placa que debemos conocer es la placa de Cocos, también conocida como placa del Coco. Es una placa tectónica debajo del Océano Pacífico, en la costa occidental de América Central. A esta placa se relaciona el terrible terremoto de México de 1985, resultado de la subducción de la placa de Cocos bajo la placa norteamericana. También la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe ha generado una serie de terremotos destructivos, como por ejemplo el de El Salvador de 2001 y el de Guatemala de 2012, entre otros. Chicos, cuando las placas chocan o se deslizan una debajo de otras, forman zonas de subducción, donde ocurren fenómenos de gran interés geológico. Una de las placas que forman este tipo de zonas es la placa de Nazca. Es una placa tectónica oceánica que se encuentra en el Océano Pacífico Oriental.
específicamente frente a la costa norte, centro de Chile y el litoral de Perú, Ecuador y Colombia. La subducción de la placa de Nazca frente a las costas sudamericanas forman parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. El Cinturón de Fuego del Pacífico o Anillo de Fuego del Pacífico es una zona de actividad volcánica y sísmica en las costas del Océano Pacífico. Esto ocurre debido al choque y subducción de las placas tectónicas que conforman la corteza terrestre en esa región del planeta. Otro fenómeno que podemos destacar es el Gran Terremoto de Valdivia, conocido como el Gran Terremoto de Chile de 1960, de magnitud 9.5. Este ha sido el más fuerte movimiento telúrico medido con instrumentos en la historia de la humanidad y estuvo relacionado con la subducción de las placas sudamericanas y Nazca. Después de este terremoto se ha estudiado la zona sur de Chile y se descubrió una microplaca llamada placa de Chiloé. Una placa que debemos conocer es la placa del Pacífico o placa pacífica. Es una placa oceánica que abarca la mayor parte del Océano Pacífico. Es la placa más extensa del planeta Tierra. Es tan grande que dentro de ella caben los continentes de Asia, América, Oceanía y Europa. Es decir, cerca del 75% de la masa continental terrestre. Además, es la más activa del mundo. Una de sus características principales son los puntos calientes que originaron las islas de Hawái, un archipiélago de origen volcánico que incluye 8 islas hawaianas. ¡Qué interesante! Las islas hawaianas son un paraíso incluso con el fuego de sus volcanes. Los amantes de la naturaleza tienen muchas oportunidades de ver maravillosos complejos volcánicos producto de la actividad de las placas tectónicas. La siguiente placa que vamos a conocer llama mi atención, ya que somos una isla en el Caribe. Con esa pista, ¿sabe qué placa continúa? La placa del Caribe. Esta tiene una superficie de 3.2 millones de kilómetros cuadrados. Incluye una parte de América Central, exactamente Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Esta constituye el fondo del Mar Caribe al norte de la costa de América del Sur. La placa del Caribe limita con la placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa de Cocos y la placa de Nazca. El límite norte de la placa del Caribe en su mayor parte es una falla. Esta es la falla de San Andrés en California, Estados Unidos. ¿Te acuerdas de ella? La conocimos en la pasada clase. Aclarando. Hablando de esta placa me ha surgido una inquietud.
Esta placa se llama Placa del Caribe. Y resulta que nosotros estamos ubicados en el Caribe. Además, pertenecemos al continente americano. Y hay una placa que se llama norteamericana. ¿Será que tiene alguna relación con nosotros? Escucha esto. La República Dominicana se encuentra en el borde de intersección entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica del Caribe, donde también se encuentran Haití, Jamaica, Puerto Rico, las Antillas Menores y el borde norte de Sudamérica. Este borde constituye un frente de subducción porque la placa de Norteamérica penetra por debajo de la placa del Caribe y la levanta. Como la placa de Norteamérica penetra por debajo de la placa del Caribe, acumula muchísima energía elástica y esa energía acumulada entre ambas placas tectónicas produce unas fuertes sacudidas sísmicas. Debido a esto, somos un país expuesto a múltiples terremotos. El Valle del Cibao, la Cordillera Septentrional, la Costa Atlántica y la Península de Samaná son las regiones geográficas más cercanas al límite de intersección entre estas dos placas tectónicas y por tal razón, históricamente han sido las regiones más afectadas por las fuertes sacudidas sísmicas que se han producido entre 1562 y el 2020. Un dato que debes saber es que Santiago y La Vega Vieja fueron destruidas por completo por un terremoto ocurrido el 2 de diciembre de 1562. ¿Tenías este dato claro? Ahora que ya sabes sobre cuáles placas tectónicas se ubica nuestra hermosa isla, ¿qué te parece si conocemos un poquito más la placa norteamericana? Sobre la placa norteamericana se encuentran América del Norte, incluyendo Groenlandia, los archipiélagos de Cuba y las Bahamas en el Mar Caribe, la parte occidental del Océano Atlántico Norte hasta la dorsal mesoatlántica, la mitad occidental de Islandia, una parte del Océano Glacial Ártico y el territorio siberiano al este de la cordillera de Verkhoyan. Una de las zonas de mayor inestabilidad sísmica en el continente americano se halla al norte de la isla de Puerto Rico, en la llamada fosa o trinchera de Puerto Rico. Este es el punto más profundo del Océano Atlántico y es precisamente donde chocan las dos placas. ¡Wow! Hay mucho que aprender de estas placas. Yo sé que muchos de ustedes eran muy pequeñitos en el 2010, pero tal vez hayan escuchado acerca de un devastador terremoto ocurrido en esta fecha. Les hablo del terremoto de Haití en el 2010. ¿Qué relación tendrán las placas tectónicas con este evento que fue uno de los fenómenos geológicos más terribles en la historia de Haití? El cual también nos afectó de forma directa a nosotros los dominicanos. Veamos una breve explicación de lo que pudo haber producido ese terrible terremoto. Haití está situado en medio de un sistema de fallas geológicas que resultan del movimiento de la placa del Caribe y la enorme placa de Norteamérica. Una de estas fallas es la falla de Enriquillo, una falla transcurriente que pasa al sur de la isla La Española, donde se encuentra la República Dominicana y Haití. El martes 12 de enero del 2010, un sismo de magnitud 7 en la escala de Richter, con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital haitiana, sacudió el país dejando la capital de Haití bajo los escombros. La infraestructura del gobierno central y los gobiernos locales quedaron completamente colapsados y la economía del país sufrió la crisis más impactante en su historia.
El terremoto se produjo en las cercanías del límite norte de la placa tectónica del Caribe y se cree fue provocado por el deslizamiento de la falla de Enriquillo. Los datos registran más de 200.000 muertos y más de 1,3 millones de personas quedaron sin hogar. El terremoto fue perceptible en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones repentinas. Mis queridos estudiantes, cada día ocurren fenómenos de los cuales no tenemos explicación. Pero si investigamos un poco acerca del origen de dichos fenómenos, todo va tomando sentido. Según la teoría de tectónica de placas, los movimientos de los bloques de corteza son los que originan cordilleras, montañas, llanuras, depresiones, volcanes, fallas geológicas y terremotos. Hablando de terremotos, respóndeme las siguientes preguntas y así sabré si prestaste atención a la clase de hoy. Número 1. ¿Cómo se llama la falla geológica relacionada al terremoto de Haití? Repito, ¿cómo se llama la falla geológica relacionada al terremoto de Haití? Perfecto. Sé que respondiste falla de Enriquillo. Número 2. ¿En cuáles de las placas tectónicas mencionadas hoy se encuentra la República Dominicana? Te repito, ¿en cuáles de las placas tectónicas mencionadas hoy se encuentra la República Dominicana? Muy bien, si has respondido, la República Dominicana se encuentra entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica del Caribe. Recuerda, esto nos hace vulnerable a movimientos telúricos, o sea, terremotos. En otras clases hablaremos de las medidas que debemos tomar para prevenir los daños físicos y materiales ante un terremoto. Bien, por último, dime, ¿cómo se llama la zona de actividad volcánica y sísmica en las costas del Océano Pacífico, producto del choque o subducción de las placas tectónicas, como por ejemplo la placa de Nazca? Te repito, ¿cómo se llama la zona de actividad volcánica y sísmica en las costas del Océano Pacífico, producto del choque o subducción de las placas tectónicas, como por ejemplo la placa de Nazca? Excelente. Te hablo del cinturón de fuego o anillo de fuego del Pacífico. Hoy aprendimos sobre algunas placas tectónicas mayores, entre ellas las placas africanas, la de Cocos, Nazca, placa del Pacífico, placa Caribe y norteamericana. También vimos algunos fenómenos relacionados con estas placas, como por ejemplo el cinturón de fuego del Pacífico. También conocimos fallas geológicas, como por ejemplo la falla de Enriquillo, la cual se cree provocó el terremoto de Haití en el 2010. La formación de archipiélagos volcánicos en Hawái, relacionados a la placa del Pacífico, así como la formación del Gran Valle de Rift, originado por la placa africana, y el terremoto de mayor intensidad registrado hasta el momento en la historia de la humanidad, el terremoto de Valdivia,
conocido como el Gran Terremoto de Chile de 1960, de magnitud 9.5, relacionado con la subducción de las placas sudamericanas y Nazca. Y un dato muy importante para nosotros fue saber que el 2 de diciembre de 1562, un terremoto destruyó las ciudades de Concepción de la Vega y Santiago de los Caballeros, debido a que estamos ubicados en el borde de la placa tectónica del Caribe y norteamericana, las cuales se mueven en movimientos convergentes. Es tu responsabilidad investigar y conocer las demás placas. Mis estudiantes, ya que tienen sus placas tectónicas dibujadas en el globo terráqueo, como les sugerí en la clase anterior, hoy realicen banderillas con tiras de papel, escriban en ella cada una de las placas y los fenómenos que trabajamos hoy, y colóquenla en los límites de las placas tectónicas que originaron cada fenómeno. Espero haya sido un día bien productivo para todos. Recuerda, trabaja tu cuadrillo, cuídate siempre y protege los tuyos. Te espero en la siguiente clase de Ciencias de la Naturaleza, donde aprendes a relacionarte con tu entorno. Soy tu profesora, Isaura Peralta. ¡Hasta pronto! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. El tiempo que hoy le dedicas a los niños y niñas influye en quiénes serán mañana. Date tiempo para que sepan que te alegras por sus logros, para demostrarles que cuentan con tu amor incondicional y para hacerles saber que disfrutas de su compañía. Date tiempo para el buen trato con la niñez. Es un mensaje de la OEI a través de su Instituto Iberoamericano de Primera Infancia, el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. Con el auspicio del Ministerio de Educación. Hemos creado la Cátedra Ciudadana Escritoras y Escritores Dominicanos para reconocer, exaltar y difundir sus obras. Los pueblos se forman por su historia y por sus leyendas, y los escritores son los protagonistas tanto de la historia como de las leyendas que conforman al ciudadano del mundo. Don Marcio ha sido un gran ejemplo para nuestras generaciones de escritores posteriores, porque fue un hombre que trabajó profundamente con los temas de identidad nacional, con la memoria histórica dominicana, con su propia memoria
y con la memoria emocional suya y del pueblo dominicano. Somos un país único y lo mejor que podemos hacer entre todos es aunar mancomunadamente nuestros esfuerzos para ser, en un país pequeño territorialmente, una nación inmensa culturalmente. Hola, soy su doctor Ricardo Carrasco. Espero que estén bien, sobre todo si están aplicando los conocimientos nutricionales que han aprendido durante las cápsulas anteriores. En esta cápsula veremos algunos consejos útiles para preparar comidas saludables y seguras. ¿Cómo preparar comidas saludables y seguras? El principal consejo para preparar comidas seguras es la higiene. Para garantizar que una alimentación es saludable, los alimentos deben de ser preparados, conservados y consumidos de forma higiénica. Es muy importante que entiendan el concepto de lo que es higiene. Lo primero que debemos de hacer es lavarnos las manos antes de preparar y comer los alimentos. También después de ir al baño. Tenemos de manera obligatoria que lavarnos las manos. En estos momentos en los cuales el COVID-19 está presente en nuestra cotidianidad, es todavía más importante tener una higiene que sea óptima. Es fundamental utilizar agua purificada, no solo para beber, sino también para cocinar. Les digo que si el agua no es potable, el riesgo de contraer bacterias es casi inminente. Bacterias como son la Escherichia coli, la Salmonella, el Enterobacter, la Leptospira, microbacterias o Staphylococcus aureus, por mencionar algunos, es muy alto. Por eso es vital guardar los recipientes limpios, tapados. Les recuerdo que el cólera es una enfermedad bacteriana que puede causar la muerte de una persona en pocos días. Se adquiere al consumir agua o alimentos contaminados. Por esa razón, y más ahora en los tiempos de coronavirus, debemos de mantener una higiene que sea al 100%. Otro consejo es lavar con agua potable y muy bien los alimentos que se consumen crudos, como son las frutas y los vegetales. Del mismo modo, hay alimentos como los lácteos y las carnes que se deben conservar refrigerados, si no se van a consumir inmediatamente. Para ello es vital mantenerlos dentro de la nevera para que evitemos que se dañen. Otros agentes contaminantes de los cuales debemos de cuidarnos son los insectos, los ratones y las mascotas. De modo que si consumimos alimentos que hayan tenido contacto con estos vectores, se corre el riesgo de adquirir enfermedades como son la leptospirosis, cólera, fiebre tifoidea, disentería, lombricis, entre otras. Por eso se recomienda mantener las comidas tapadas para protegerlas de las moscas y otros animales que puedan causar estragos en nuestra salud. Sigan estos consejos y las posibilidades de contraer enfermedades serán mínimas. Recuerden que un cuerpo sano se traduce en una vida más feliz. Es todo por hoy y nos veremos en la próxima cápsula. Y recuerden que en la educación está la salud. Salut, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu regardes? Une faute de ma mère.
te vois. Tiens, Comme elle est belle, ta mère. Où est-ce qu'elle habite maintenant? elle habite à Puerto Plata. Est-elle sympathique? Oui, elle est vraiment sympathique. Elle aime beaucoup travailler et généreuse. Waouh, c'est bien. Tu sais, je dois acheter quelque chose au supermarché. Alors, je te laisse. A plus tard, mon ami. A plus tard. ¿Y tú? ¿Puedes describir un miembro de tu familia con los adjetivos en plural? Si todavía no puedes, pues quédate en sintonía, porque a continuación aprenderás eso y mucho más. Alors, on commence. Queridos estudiantes, bienvenue a la clase de français. Espero que todo esté bien para continuar con nuestra clase de francés. ¿Qué tal si revisamos lo que hemos estudiado para refrescar la memoria? ¿Recuerdan lo que aprendimos en la clase anterior? En la clase anterior aprendimos cómo concordar algunos adjetivos descriptivos tomando en cuenta el género si es masculino o femenino. Repasamos un poco lo que hemos visto en la clase pasada sobre los adjetivos que podemos utilizar para describir una persona. Masculino: grand, petit, gros, mince, jeune, vieux, beau, laid. Por ejemplo, mon père est grand et beau. Mi padre es alto y guapo. Repite après moi. Grand, grande. Petit, pequeño. Gros, gordo. Mince, flaco. Jeune, joven. Vieux, viejo. Beau, bello, hermoso. Moche, feo. Repasamos un poco cómo se forma el femenino de los adjetivos. En règle générale, le féminin d'un adjectif qualificatif se forme en ajoutant un nœud muet au masculin. Por lo general, el femenino de los adjetivos calificativos se forma agregando una E al masculino. Femenino, por ejemplo, grande, petite, grosse, mince, jeune, vieille, belle, moche. Por ejemplo, ma mère est grande et belle. Mi madre es alta y hermosa. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido el repaso perfectamente. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? El día de hoy continuaremos con los adjetivos, pero esta vez haciendo énfasis en el plural y la descripción de una persona. ¿Cómo se forma el plural de los adjetivos en francés? Dans la plupart des cas, on forme le pluriel en ajoutant un S. En la mayoría de los casos, formamos el plural agregando una S. Por ejemplo, la sœur est petite. Pluriel, les sœurs sont petites. Le cousin est gros. Pluriel, les cousins sont gros. La grand-mère est belle. Pluriel, les grand-mères sont belles. L'oncle est moche. Pluriel, les oncles sont moches. La tante est grande et mince. Pluriel, les tantes sont grandes et minces. Como puedes ver, le, la y el apóstrofe cambian en le en plural y los adjetivos se escriben al final con una S. Repite después de mí. La sœur est petite. Les sœurs sont petites.
Le cousin est gros. Les cousins sont gros. La grand-mère est belle. Les grand-mères sont belles. L'oncle est moche. Les oncles sont moches. La tante est grande et mince. Les tantes son grandes y minces. Veamos algunos adjetivos que se pueden utilizar para escribir la personalidad. Sage, méchant, travailleur, paresseux, calme, nerveux, gentil, désagréable, généreux, égoíste. Repite después de mí. Sage, sabio. Méchant, malo. Travailleur, trabajador. Paresseux, perezoso. Calme, calma. Nerveux, nervioso. Gentil, agradable. Désagréable, desagradable. Généreux, generoso. Egoísta, egoísta. Para seguir estudiando nuestro tema de hoy, presta atención al diálogo que sigue. Salut, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu regardes? Une faute de ma mère. Je vois. Tiens. Comme elle est belle, ta mère. Où est-ce qu'elle habite maintenant? Elle habite à Puerto Plata. Est-elle sympathique? Oui, elle est vraiment sympathique. Elle aime beaucoup travailler et généreuse. Wow, c'est bien. Tu sais, je dois acheter quelque chose au supermarché. Alors, je te laisse. À plus tard, mon ami. À plus tard. ¿Cómo es la mère de Saïli? ¿Cómo es la madre de Saïli? Para contestar esta pregunta, escuchamos el diálogo en español. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Qué estás mirando? Una foto de mi madre. Déjame ver. Toma. Qué hermosa es tu madre. ¿Dónde vive ella ahora? Ella vive en Puerto Plata. ¿Es simpática tu madre? Sí, es muy simpática. Le gusta mucho trabajar y es generosa. Wow, eso es bueno. ¿Sabes? Tengo que comprar algo en el supermercado, así que te veo. Nos vemos ahorita. Vamos a contestar la pregunta anterior, ya que hemos escuchado el diálogo en español. ¿Cómo es la mère de Saïli? ¿Cómo es la madre de Saïli? La respuesta es: elle est vraiment sympathique, elle aime beaucoup travailler et généreuse. Es muy agradable, le gusta mucho trabajar y es generosa. Para poner en práctica lo aprendido, lee las descripciones siguientes para luego contestar algunas preguntas sobre ellas. Tom est un jeune homme, grand et mince. Il est travailleur et généreux avec sa famille y ses amis. En español, Tom es un hombre joven, alto y delgado, es trabajador y generoso con su familia y amigos. Contesta las preguntas siguientes. ¿Cómo es Tom physiquement? ¿Cómo es Tom físicamente? Tom est un jeune homme, grand et mince. Tom es un hombre joven, alto y delgado. 2. ¿Cómo es le caractère de Tom? ¿Cómo es el personaje de Tom? Il est travailleur
es généreux avec sa famille y ses amis. Es trabajador y generoso con su familia y amigos. 3. Quelle photo lui correspond? ¿Qué foto le corresponde? La primera foto. La primera foto. Espero que hayas entendido la primera actividad. Hagamos la segunda para profundizarnos más en la descripción física y característica. Lise est une femme sympa, mais timide. Elle a 63 ans. Elle est petite et belle. Lise es una mujer agradable, pero tímida. Ella tiene 63 años. Ella es pequeña y hermosa. Lise est-elle jeune ou vieille? Lise es joven o mayor? Lise est-elle jeune ou vieille? La respuesta es Lise est vieille. 2. ¿Es-elle sympa? ¿Es simpática? ¿Es-elle sympa? La respuesta es oui, elle est sympa. 3. ¿La reconnais-tu sur la foto? ¿La reconoces en la foto? ¿La reconnais-tu sur la foto? La respuesta es oui, la deuxième foto, la segunda foto. Espero que hayas contestado muy bien las preguntas. Maintenant, réalise ta propre description physique et de ton caractère. Ahora, haz tu propia descripción física y también de tu personalidad. D'abord, écris-la en faisant attention à l'orthographe. Ensuite, pratique la lecture de la description afin de pouvoir l'envoyer sous forme de message vocal o video a ta prof. Primero, la harás de forma escrita, prestando atención a la ortografía. Luego, practica la lectura de tu descripción para que puedas enviarla a tu profesor por medio de una nota de voz o en video. 2. Rappelle-toi d'utiliser des mots que tu as appris dans la classe de français afin de faciliter la prononciation. Si tu désires en rajouter un nouveau qui ne te correspond plus, tu peux le chercher sur Google Traducteur. Ce programme te permet également d'écouter sa pronunciación. Recuerda utilizar las palabras que has aprendido en la clase de francés para facilitar la pronunciación. Si deseas añadir otras palabras, puedes buscarlas en el traductor de Google. Este programa te permite de igual forma escuchar la pronunciación. Hagamos un ejemplo juntos. Je sais que tu connais très bien à notre professeur de lengua española, la profe Scarlett Rincón. Vamos a describirla juntos. Presta atención. La professeure Scarlett a 24 ans. Elle est brune, sympa et intelligente. Elle aime la musique latine. Elle est petite, belle et très généreuse. Te traduzco. La profesora Scarlett tiene 24 años. Es morena, simpática e inteligente. Le encanta la música latina. Es pequeña, guapa y muy generosa. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy aprendimos cómo describir a una persona usando adjetivos y expresiones que se usan para hacer una descripción. Repasamos los adjetivos que vimos el día de hoy. Sage, sabio.
méchant, malo. Travailleur, trabajador. Paresseux, perezoso. Calme, calma. Nerveux, nervioso. Gentil, agradable. Désagréable, desagradable. Généreux, generoso. Egoísta, egoísta. Repite después de mí. Sage, méchant, travailleur, paresseux, calme, nerveux, gentil, désagréable, généreux, égoíste. También vimos el plural de los adjetivos en francés. Repasemos. Dans la plupart des cas, on forme le pluriel en ajoutant un S. En la mayoría de los casos, formamos el plural agregando una S. Por ejemplo, la sœur est petite. Les sœurs sont petites. Le cousin est gros. Les cousins sont gros. La grand-mère est belle. Les grand-mères sont belles. L'oncle est moche. Les oncles sont moches. La tante est grande et mince. Les tantes sont grandes et minces. Como puedes ver, le, la y el apóstrofe cambian en le en plural y los adjetivos se escriben al final con una S. Repite después de mí. La sœur est petite. Les sœurs sont petites. Le cousin est gros. Les cousins sont gros. La grand-mère est belle. Les grand-mères sont belles. L'oncle est moche. Les oncles sont moches. La tante est grande et mince. Les tantes sont grandes y minces. Queridos estudiantes, espero que hayan comprendido de manera satisfactoria la clase de hoy. Para mí, siempre es un honor compartir la clase de francés con ustedes. Recuerden que la salud es lo primero. Por eso aprendemos desde casa preservando la salud. Como una máxima les digo, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Con esta bella frase de Winston Churchill, se despide su profesor de francés et chanson la jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. Y te digo en francés, à la prochaine. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Hola a todos, bienvenidos a Más Artística. En el día de hoy estaremos hablando sobre composición fotográfica en el celular. Muchas veces nos preguntamos ¿cómo hacer unas fotos bonitas con el celular? Ante esta pregunta te responderé con buena composición. ¿Pero qué es la composición? El término composición significa básicamente organizar.
es la colocación o arreglo de elementos o ingredientes dentro de un trabajo de arte. La composición en fotografía de celular es un aspecto importantísimo, ya que muchas veces nos hace falta de otras funciones como pueden ser profundidad de campo o la iluminación como elementos narrativos. Consejos básicos en cuanto a la composición para la fotografía de celular para lograr imágenes más atractivas visualmente. Un centro de interés. Esta es la clave para cualquier tipo de fotografía. Procura no centralizar el elemento o la persona. Tu celular tiene la opción de poner la cuadrícula que te ayudará en la composición. Utiliza las líneas como elementos de composición. Da muchísimo juego a la hora de componer con tu celular. Menos es más. El hecho de tener muchos elementos dentro de la composición no quiere decir que expreses más. Añade un elemento humano para aumentar el interés de la imagen. Utiliza los colores como elementos compositivos. Utiliza los marcos naturales para enmarcar, como puertas, ventanas, puentes, arcos, entre otros. Cuidado con las ediciones en tus fotos. Luego de tomadas, cualquier ajuste reduce la calidad de la imagen. Por ello, es recomendable que obtengas un resultado lo más perfecto posible en el momento de tomar la imagen y siempre guarda los ajustes como copias y no encima de la imagen original. Ahora, solo nos queda practicar. No tiene sentido y no se verá el resultado si no practicas. Y tú lo sabes, ¿verdad? Tu teléfono celular está preparado a que lo exprimas al máximo y es la cámara que siempre tenemos encima. Dale uso, pero un buen uso. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí por hoy? Nos vemos en la próxima entrega de Más Artística. Hasta la próxima. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Damos por terminada la clase de hoy. Veamos en resumen lo que trabajamos este día.
En la clase de lengua española trabajamos el texto instructivo, sus características y tipos. En Ciencias de la Naturaleza nos ilustramos sobre las placas tectónicas, las cuales explican una gran variedad de acontecimientos geológicos. Y en francés aprendimos a describir un miembro de tu familia con los adjetivos en plural. ¿Cuáles características posee un texto instructivo? El texto instructivo se caracteriza por: poseen un formato especial, muestran una lista de indicaciones, presentan el desarrollo de procedimientos compuestos por pasos que deben cumplirse para conseguir un resultado. En algunos casos, la secuencia de pasos es fija y en otros hay varias secuencias alternativas, como en los procesadores de texto. Se utilizan los verbos en modo infinitivo o imperativo. Por ejemplo, prender la computadora o prenda la computadora. O las formas impersonales, se prende la computadora. Se utilizan marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o secuenciar la serie de pasos. El texto va acompañado de imágenes para reforzar o clarificar los pasos a seguir. Estas características nos muestran que estos textos son diferentes a los demás porque poseen un formato especial y organizado. Existen diversos tipos de textos instructivos. Algunos de ellos son los siguientes: instructivos de direcciones. Instructivos de direcciones son aquellos que muestran los pasos para llegar a un lugar o zona determinada. Estas instrucciones son muy específicas e incluyen los nombres de las avenidas y calles. Además, estos instructivos incluyen mapas o diagramas que permiten entender mejor las direcciones. Instructivo o manual de procedimiento. Instructivo o manual de procedimiento son los que suministran la información necesaria para instalar o utilizar un determinado producto. Por estos motivos, son muy utilizados en la instalación de equipos electrónicos. Además, la mayoría de estos manuales están escritos en varios idiomas. También tenemos los instructivos de reglamentos. Instructivos de reglamentos. Estos muestran de una forma ordenada las normas o reglamentos a seguir en una determinada situación o en una institución, como por ejemplo en una escuela. Estos son solo algunos de los tipos de textos instructivos. Una placa que debemos conocer es la placa del Pacífico o placa pacífica. Es una placa oceánica que abarca la mayor parte del Océano Pacífico. Es la placa más extensa del planeta Tierra. Es tan grande que dentro de ella caben los continentes de Asia, América, Oceanía y Europa, es decir, cerca del 75% de la masa continental terrestre. Además, es la más activa del mundo. Una de sus características principales son los puntos calientes que originaron las islas de Hawái. Un archipiélago de origen volcánico que incluye 8 islas hawaianas. ¡Qué interesante! Las islas hawaianas son un paraíso incluso con el fuego de sus volcanes. Los amantes de la naturaleza tienen muchas oportunidades de ver maravillosos complejos volcánicos producto de la actividad de las placas tectónicas.
La siguiente placa que vamos a conocer llama mi atención, ya que somos una isla en el Caribe. Con esa pista, ¿sabe qué placa continúa? La placa del Caribe. Esta tiene una superficie de 3.2 millones de kilómetros cuadrados. Incluye una parte de América Central, exactamente Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Esta constituye el fondo del Mar Caribe al norte de la costa de América del Sur. La placa del Caribe limita con la placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa de Cocos y la placa de Nazca. El límite norte de la placa del Caribe en su mayor parte es una falla. Esta es la falla de San Andrés en California, Estados Unidos. ¿Cómo se forma el plural de los adjetivos en francés? Dans la plupart des cas, on forme le pluriel en ajoutant un S. En la mayoría de los casos, formamos el plural agregando una S. Por ejemplo, la sœur est petite. Pluriel, les sœurs sont petites. Le cousin est gros. Pluriel, les cousins sont gros. La grand-mère est belle. Pluriel, les grand-mères sont belles. L'oncle est moche. Pluriel, les oncles sont moches. La tante est grande et mince. Pluriel, les tantes sont grandes et minces. Veamos algunos adjetivos que se pueden utilizar para escribir la personalidad. Sage, méchant, travailleur, paresseux, calme, nerveux, gentil, désagréable, généreux, égoïste. Salut, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu regardes? Une faute de ma mère. Je vois. Tiens. Comme elle est belle, ta mère. Où est-ce qu'elle habite maintenant? Elle habite à Puerto Plata. Est-elle sympathique? Oui, elle est vraiment sympathique. Elle aime beaucoup travailler et généreuse. Wow, c'est bien. Tu sais, je dois acheter quelque chose au supermarché. Alors, je te laisse. A plus tard, mon ami. A plus tard. Vamos a contestar la pregunta anterior, ya que hemos escuchado el diálogo en español. ¿Cómo es la mère de Saïli? ¿Cómo es la madre de Saïli? La respuesta es: elle est vraiment sympathique, elle aime beaucoup travailler et généreuse. Es muy agradable, le gusta mucho trabajar y es generosa. Hagamos un ejemplo juntos. Je sais que tu connais très bien a notre professeur de lengua española, la profe Scarlett Rincón. Vamos a describirla juntos. Presta atención. La professeure Scarlett a 24 ans. Elle est brune, sympa et intelligente. Elle aime la musique latine. Elle est petite, belle et très généreuse. Te traduzco. La profesora Scarlett tiene 24 años. Es morena, simpática e inteligente. Le encanta la música latina. Es pequeña, guapa y muy generosa. El
El distanciamiento social solo funciona si todos participamos. Disminuir y prevenir la propagación del virus salvará vidas. Soy tu maestra Scarlett, quien se despide deseándote un excelente resto del día. Hasta una próxima clase. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.